Bueno, el presidente Boric aseguró que el gobierno va a colaborar con la Contraloría, como lo veíamos en la nota de Estefania Bustamante, luego de que el organismo fiscalizador ya abriera esta investigación por eventual intervencionismo electoral. Vamos a profundizar en este y otros temas con Tomás Duval, cientista político y académico de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Fres. Comencemos con esta investigación que está marcando un precedente quizás con posible intervencionismo. Han sido varios los oficios que han llegado a la Contraloría, pero este en particular es el que tiene las autoridades ahí muy abiertas, decían ellos, desde el presidente hacia otros ministros también, de colaborar con esta institución. Tomás, ¿cómo ves en esta investigación que se inició ayer? Bueno, es propio de todas campañas políticas que la oposición acuse al gobierno de intervencionismo. Pero lo que sucede ahora es que el Contralor había enviado todo un instructivo delimitando muy bien cuáles son las acciones, recursos y formas en las que se puede o no se puede participar. Y yo creo que sobre eso recibió una denuncia el Contralor y tiene que investigar si efectivamente tiene esos antecedentes o no. Yo creo que ahí está marcando de alguna manera el Contralor diciendo, mire, en este escenario el gobierno tiene ciertas limitaciones y por lo tanto debe acatar las leyes vigentes. Yo creo que ahí está. El resto pueden ser muchas acusaciones, pero no sabemos si efectivamente eso tiene la sustancia. Es solo una investigación por el momento. Ahora, ¿eso tiene o cómo influye en esta previa del plebiscito, Tomás, cuando están los ánimos se ven un poco acalorados, tanto del oficialismo como desde la oposición, no haciendo este tipo de acusaciones, porque han venido varios, lo decíamos, ahora habían entrado otros oficios de la Contraloría, muchos de ellos sin destino, pero en esta investigación, ¿por qué se detienen? Mi impresión es que se detienen porque efectivamente el Ministerio de Secretaría General de Gobierno es el que ha estado a la cabeza en la difusión de todos los contenidos, en la campaña comunicacional, en la impresión de los ejemplares, es decir, es el centro neurálgico, llamémoslo así, desde el gobierno, que tiene la instrucción de dar a conocer e informar a la ciudadanía respecto al proceso constituyente. Entonces, se meten en el corazón del aparato del Estado donde está radicada esta campaña de información. Yo lo que echo de menos en esa campaña de información es también una campaña informativa para que las personas concurran a votar. Yo creo que también debiera ser una cuestión bien importante en esta etapa. Sin duda es importante lo del texto constitucional, pero también una campaña informativa respecto a la obligatoriedad y a concurrir a las urnas. Eso es lo que me quería detener, Tomás. ¿Dónde está esa delgada línea de lo que podría ser información, que es lo que señalan desde el gobierno, en un texto del que sin lugar a dudas hay que estar informado y de ahí la repartición? Lo otro es, y lo hemos visto en distintos procesos eleccionarios, cómo en el gobierno entregan otro tipo de información que tiene que ver con la logística, ahora con la obligatoriedad del voto, con el transporte, por ejemplo, a nivel nacional, con otro tipo de información para ese día en particular. ¿Dónde está esa delgada línea donde las voces más críticas, sobre todo de la oposición, pueden llegar y hacer el tipo de acusaciones, y donde entonces está también la limitación del gobierno de saber qué se entrega? Porque desde la oposición además dicen entregan los textos o en algunos extractos que el gobierno quiere dar a conocer. Bueno, naturalmente, en la difusión de un texto tan largo como aquel, nadie puede difundir completamente todo. Uno van escogiendo y eso tiene un sentido, pero eso no es parte, obviamente cada uno puede escoger las partes que más le acomoden de acuerdo a su postura política. Yo creo que eso es natural que se haga así. El tema de la intervención del gobierno tiene que ver con el uso de los recursos públicos, el promover una opción por parte del Estado, trabajar en horas que están destinadas a los distintos cargos en la administración pública, en el plebiscito. Bueno,
en el fondo son ese tipo de cuestiones son las que uno podría decir ahí está el intervencionismo, ¿no? O el desvío de recursos públicos, etcétera. Ahí donde uno se puede ver el intervencionismo. Ahora, en esta, como tú bien señalas, hay una muy delgada línea. Si yo difundo un texto constitucional y difundo una parte y no otra, bueno, alguien puede decir que eso es intervencionismo, a mí me parece que no. Yo creo que está difundiendo un texto y si es el presidente de la República, lo está difundiendo. Ahora, que tiene un sentido político, qué duda cabe, eso, no, eso es otra cosa. Claro, además con un gobierno que abiertamente se ha mostrado a favor de un proceso constituyente, ¿no? ¿Dónde están también los roles y responsabilidades desde otras instituciones? Me refiero no solamente a la Contraloría, el propio Jorge Bermúdez decía ayer también, bueno, está el CERVEL, desde el CERVEL dice, nosotros tenemos un rol, pero no nos cabe tampoco todas las responsabilidades. Aquí todos debiesen, incluso la ciudadanía, el gobierno, autoridades, en fin, tener y asumir sus roles, ¿no? Previo a un plebiscito que tampoco tiene precedentes. Sin duda, todas las instituciones. El CERVEL le corresponde supervigilar los gastos relativos a la campaña, la forma en las que se hacen, si son reales, se gastan esos dineros o no, porque también son dineros públicos, pero el CERVEL no se mete sobre los contenidos, sino que en las formas, en cómo se gastan esos recursos públicos de acuerdo a su instructivo. No va a los contenidos propiamente tal. Y por su parte, claro, la Contraloría tiene que ver que el Estado no gaste los recursos en una campaña. Bueno, cada uno tiene que asumir el rol en esta campaña que va a ser muy intensa, naturalmente, de aquí al final. Pero yo creo que hay un rol insustituible, que es la ciudadanía votando y la ciudadanía en las urnas, viendo cómo se abren las urnas para contar los votos. Eso me parece algo muy excepcional y que es propio de Chile. Yo ahí colocaría un énfasis muy importante en este proceso. Hay otro tema que anoche con el anuncio de la ministra del Interior, Tomás, fue bien llamativo, ¿no? Que tiene que ver con ampliar las querellas contra Héctor Yaitul por sus dichos, pero en un giro de última hora que por eso fue llamativo, ¿no? Se había dicho desde el gobierno, la ministra más temprano, el ministro Giorgio Jackson 24 horas antes, lo mismo la ministra Vallejo, de no querellarse contra Héctor Yaitul, se había dicho en su minuto por ideas, y ahora lo hace. ¿Qué o cómo puede explicarse este giro, ¿no? Repentino quizás? Es que en materia de seguridad el gobierno es un giro permanente. Ha cambiado de posiciones muy, muy radicalmente, ¿no? Desde decir no al estado de excepción, hoy día está yendo al Congreso cada ciertos meses a que le ratifiquen el estado de excepción. En materia de seguridad ha sido en esa tónica. Entonces, a mí no me llama la atención de que se cambie de un día para otro. El ministro Jackson había dicho una cosa y la ministra Siches dice otra cosa a las horas siguientes. Yo creo que ahí hay también una descoordinación, es decir, más allá de los cambios de posiciones que uno las puede siempre reconocer, pero me parece que hay una falta de coordinación en el comité político. El comité político no está funcionando y cada uno está actuando por sí mismo. Yo creo que ahí hay un problema muy, muy fuerte. Y en tercer lugar, yo diría que el problema de fondo del gobierno respecto a los pueblos originarios es que tiene una alta valoración moral, muchos de los integrantes de Apruebo Dignidad, sobre los pueblos originarios. Entonces, les resulta muy difícil establecer ciertos caminos cuando hay violencia, cuando hay inseguridades. Y también hasta el momento no hemos visto los otros caminos que uno podría haberlo esperado, que son el diálogo u otros caminos distintos, ¿no? Para ir entrando en esa profundidad de los temas de los pueblos originarios. ¿Y eso va a tener consecuencias, crees, Tomás? Yo creo que siempre es consecuencia. Ahora, la pregunta siempre que uno se hace es por qué Yaitul radicaliza en los últimos tiempos aquello. Sí. Porque me parece que hay más violencia que aquello. Es una cuestión bien difícil de preguntarse. Una hipótesis sería, mire, estoy radicalizando porque me ha ido mal y necesito contener más apoyo. Podría ser, ¿no? U otra es que esté pensando que en esto es solo una hipótesis, ¿no? Que quizás si se aprobase el nuevo texto constitucional va a tener más dificultades que si permanece el que está. Y de alguna manera está radicalizando para colocar la inseguridad. Es una tesis bastante locurada, pero
eh, o simplemente que la vía violenta es el camino que ha escogido y ese es un tercer camino, y desde ese camino no va a transar en esa posición. Esto, cuando señalas, Tomás, que hay un comité político que no está funcionando, no es primera vez, tampoco no es primera vez un giro, pero ¿de dónde pudiese venir esta descoordinación? Porque, bueno, ahora empiezan también a salir algunos artículos, alguna información que se dice que a última hora hay algunos colaboradores cercanos del presidente, por ejemplo, que son de la idea de haber ampliado las querellas. El tema es por qué un ministro, que además son cercanos, son del comité político, por cierto, pero además son muy cercanos, como teniendo una idea clara que no van a cambiar. Y no sería nada que lo hubiesen cambiado. El tema es que lo cambiaron en cosas desde un día, de un día para otro, y durante la misma jornada. La ministra en la mañana dijo lo contrario y en la tarde hace el anuncio. Sí, es que ahí me parece que no hay una coordinación, no hay reuniones directas entre ellos. Para tomar una decisión tienen que sentarse un minuto, ver el panorama y analizarlo en el comité político, esté o no esté el presidente, y de ahí proponer una ruta y sobre esa ruta caminar, digamos. Yo creo que eso es fundamental, porque de otra manera, si cada uno va actuando en la medida de que se desarrollen los acontecimientos o se toma una decisión, bueno, creo yo que eso perjudica al gobierno, lo hace ver sin tener una política clara y naturalmente va perdiendo credibilidad y coherencia en su accionar de gobierno. Yo creo que esa es la mayor dificultad. Yo veo ahí que ese comité político funciona, parece, un día a la semana, en una hora, ¿no? Esto tiene que ser permanente cuando hay temas de gran importancia, sobre todo en materias tan sensibles para a pro dignidad como son los pueblos originarios. Yo creo que se refleja esa descoordinación. Quizás ahí falta quién hace esa coordinación dentro de ese comité político. Claro, también es una descoordinación, y lo otro es cambiar de giro, como lo decíamos, porque el propio ministro Jackson, que cuando estuvo en entrevista con CNN, decía que no compartimos esa legislación porque no iban a presentar estas querellas de la Ley de Seguridad del Estado en casos como de Héctor Yaitul, por ejemplo. Pero en esto, cuando se conoce una decisión y ya sea el vuelco, la poca descoordinación, entonces acá también puede tener que ver el termómetro de qué, de las redes sociales, de la crítica. Otros dicen que es previo a la elección, que puede tener un efecto positivo en la ciudadanía. ¿Cómo se puede leer? Es que yo tengo la impresión de que el gobierno de Prodignidad no tiene una política clara en materia de seguridad y orden público, si se quiere decir en términos amplios. Y en torno a los pueblos originarios tenía una, pero la varió constantemente. Entonces, al no tener una política, está como experimentando de acuerdo a los hechos que van saliendo. Y sobre esos hechos va tomando decisiones que muchas veces son incoherentes y no se explican unas y otras. O sea, el presidente dice no al estado de excepción y hoy día va todo el Congreso a apoyar al estado de excepción. Sin embargo, los parlamentarios oficialistas votan en contra de las posiciones del presidente de la República. Eso es un problema político muy profundo, porque significa que se van descolgando los parlamentarios en menos de ni siquiera un año de gobierno, ya se están descolgando las decisiones presidenciales. ¿Qué puede esperar de aquí adelante? Y en materia de la Araucanía, sin duda que no ha tenido una política coherente y ha cambiado de posiciones radicalmente de acuerdo a los hechos y ha ido tomando decisiones muy contradictorias, porque debe ser muy difícil, si uno mira la decisión, un gobierno de izquierda como el del presidente Gabriel Boric está querellándose contra un miembro de un pueblo originario. Es una posición bien compleja si uno lo mira desde fuera, ¿no? Y naturalmente esos cambios de posiciones son los que yo creo que van minando la credibilidad y la confianza del gobierno en los distintos planos. Ese es el problema político de fondo. Bien. Tomás Duval, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, analizar los temas de las últimas horas. Que estés muy bien. Buenos días, Frecia. Que estés bien.